Cuando Javier entró en mi piso de Triana aquella tarde de abril, supe que algo se había roto para siempre. No fue por su expresión, ni por cómo evitaba mirarme a los ojos. Fue por el silencio que traía consigo, denso como el aire antes de la tormenta. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar siquiera. El vestido color champán colgaba junto a la ventana, atrapando los últimos rayos del sol sevillano. Mañana debía llevarlo puesto. Mañana debía convertirme en su esposa ante 120 invitados en la Hacienda San Rafael. 5 años juntos culminarían en ese momento perfecto que habíamos planeado hasta el último detalle. ¿Ha pasado algo?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. Se quedó en medio del salón, las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo de baldosas antiguas. Ni siquiera se había sentado. Los hombres que traen malas noticias nunca se sientan. «No habrá boda, Lucía». Las palabras flotaron en el aire, extrañas, imposibles. Mi cerebro se negaba a procesarlas. Esto era una broma idiota de sus amigos, uno de esos regalos de despedida de soltero que se les ocurren a los hombres cuando beben demasiado. «Muy gracioso. Diles que...». «No es una broma». Su voz sonó hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Me voy». El mundo perdió nitidez. Las paredes del piso que compartíamos desde hacía 2 años, las macetas de geranios en el balcón, el olor a azahar que subía desde el patio, todo se volvió irreal. «¿A dónde te vas?». La pregunta salió como un susurro. «La boda es mañana, Javier. ¿No entiendo?». Entonces levantó la vista. En sus ojos no había dolor, ni arrepentimiento, solo una determinación fría que me heló la sangre. «Me voy con Paula, mi mejor amiga». La mujer que había elegido como dama de honor, la que me había acompañado a probarse este maldito vestido 3 veces hasta encontrar el perfecto. Paula, que cenaba en esta casa cada semana, que conocía cada rincón de mi vida, cada sueño, cada miedo. Mis piernas dejaron de sostenerme. Busqué el respaldo del sofá, aferrándome a él como un náufrago a un madero. «Llevamos juntos 4 meses», continuó él, con esa voz mecánica que había traído. «No podía seguir mintiéndote, ni a ella. La quiero, Lucía. Perdona que haya salido así, pero...». «¿Perdona?». La palabra salió como un escupitajo. «¿Me dejas el día antes de la boda y me pides que te perdone? Al menos soy honesto». La risa que brotó de mi garganta sonó histérica incluso para mí. «¿Honesto? Llevas 4 meses acostándote con mi mejor amiga mientras planeábamos nuestra boda, y te atreves a llamarlo honestidad». No respondió. Empezó a recoger algunas cosas que había dejado en la mesita. Las llaves del coche, la cartera, un libro que nunca terminó de leer. Movimientos eficientes, ensayados. Esto no era improvisado. Lo había planeado. «Vendré por mis cosas en unos días», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Los gastos de la boda, yo... intentaré ayudar con lo que pueda». Y se fue. Cerró la puerta con cuidado, casi con delicadeza, como si tuviera miedo de romper algo. Como si quedara algo por romper. Me quedé sola en el salón. El vestido seguía allí, brillando como una promesa muerta. Las invitaciones enviadas hacía 2 meses, el menú para 120 personas ya pagado, la música contratada, las flores, los hoteles reservados para los invitados que vendrían desde Madrid, desde Valencia, desde Cádiz. 35.000 euros. Todos los ahorros de mis padres. Todo mi dinero, convertido en humo. No lloré, no pude. Algo dentro de mí se había congelado, como si mi cuerpo hubiera decidido que el dolor era demasiado grande para procesarlo de una vez. No sé cuánto tiempo pasé así, de pie, mirando el vestido. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 5 minutos. El tiempo había perdido sentido. El timbre de la puerta me arrancó del estupor. Pensé que había vuelto, que todo había sido un error, una locura pasajera. Corrí a abrir. Era mi madre. Carmen Moreno tenía esa capacidad que solo tienen las madres de presentarse exactamente cuando más las necesitas, aunque no las hayas llamado. Me miró a la cara y supo, no hizo falta que dijera nada. «¡Hija!». Sus brazos me rodearon, pero yo seguía congelada, rígida como una estatua de sal. «¡Mamá!», susurré contra su hombro. «Perdimos todo». Ella me apartó suavemente, sosteniéndome por los hombros. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos,
Me estudiaron con esa mezcla de fiereza y ternura que solo ella sabía conjurar. Perdimos dinero, hija, pero tú sigues aquí. No lo entiendes. 35.000 euros. Todo lo que ahorraron papá y tú. Mi fondo para el piso. Todo se va a la basura. ¿Y él? ¿Él se va con Paula? Vi cómo el color abandonaba su rostro. No por el dinero, por la traición. ¿Paula? ¿Tu Paula? Asentí. Las palabras ya no salían. Mi madre me llevó hasta el sofá, me obligó a sentarme, sacó el móvil y marcó un número. Rafael, ven ahora. Pausa. Ahora mismo. Es urgente. 20 minutos después, mi padre entraba por la puerta. Rafael Moreno era un hombre de pocas palabras y muchas certezas. Había trabajado 30 años como encargado en una fábrica de aceitunas en Dos Hermanas. Se había roto la espalda para darnos una vida digna a mi hermano y a mí. Y ahora, su hija había convertido su sacrificio en ceniza. No necesito explicaciones. Una mirada al vestido, otra a mi cara, una tercera al espacio vacío donde solían estar las cosas de Javier. Ese miserable, murmuró. Se sentó pesadamente en el sillón, las manos grandes y callosas colgando entre las rodillas. Mi madre se colocó junto a él, una mano en su hombro. Lo siento, dije. Y finalmente, las lágrimas empezaron a brotar. Lo siento tanto, papá. ¿Todo ese dinero? El dinero es papel, cortó él con voz ronca. Tú eres mi hija, lo demás da igual. Pero no daba igual, yo lo sabía, él lo sabía, todos lo sabíamos. Permanecimos en silencio durante un tiempo que pareció elástico, interminable. Afuera, Sevilla seguía viva. Risas de niños jugando en la plaza, el pregón del afilador ambulante, el murmullo eterno del Guadalquivir que corría a 2 calles de distancia. Entonces mi vista cayó sobre la carpeta que descansaba en la mesa de centro. Contratos, facturas, el catering, 9.000 euros, no reembolsable. La hacienda, 12.000, pagados por adelantado. La música, las flores, el fotógrafo, todo sellado, firmado, imposible de cancelar. Algo hizo clic en mi cabeza. No fue una idea racional, fue algo más primitivo, más visceral, una chispa de rabia pura que atravesó el hielo que me paralizaba. No voy a dejar que gane, dije en voz alta. Mis padres me miraron sin comprender. ¿Qué dices, hija? Me levanté, recogí la carpeta, la abrí. Los números bailaban delante de mis ojos, pero ahora los veía con claridad cruel. 35.000 euros que no podíamos recuperar. 35.000 euros que se evaporarían si cancelábamos todo. El banquete está pagado, la comida, el lugar, todo. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Mañana va a haber una fiesta en la Hacienda San Rafael. Lucía, no puedes estar hablando en serio, intervino mi madre. No puedes. Pero no será una boda. Las palabras salían ahora rápidas, atropelladas, mientras la idea tomaba forma. Será un banquete benéfico, para los niños de Casa Esperanza. El silencio que siguió fue absoluto. Casa Esperanza era el orfanato municipal en el barrio de Nervión. Había pasado frente a él 1000 veces. Siempre había querido hacer algo, donar, ayudar de alguna manera. Pero la vida, el trabajo, la boda... Siempre había una excusa para posponerlo. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó mi padre lentamente. ¿Segura? La risa que salió de mí era mitad histeria, mitad determinación. No estoy segura de nada, pero sí sé una cosa. Ese dinero ya está perdido. Al menos que sirva para algo bueno. Al menos que alguien sea feliz mañana, ya que yo no voy a serlo. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de mi padre. El abatimiento dio paso a algo más duro, más resuelto. 35.000 euros de comida y música para unos críos que nunca han tenido nada. Se frotó la mandíbula pensativo. Eso es. Que aprovechen esos cabrones. Que al menos su mierda sirva de abono. Rafael, le advirtió mi madre, pero había orgullo en su voz. Llama a la directora del orfanato, le dije a mi padre. Tú conoces gente. ¿Tienes contactos? Hazlo ahora. Él ya estaba sacando el móvil. Mi madre me miró como si me viera por primera vez. ¿Estás bien, hija? No, admití, pero voy a estarlo. La siguiente hora fue un torbellino. Mi padre habló con la directora de Casa Esperanza, una tal Dolores Campos, que primero pensó que era una broma y luego se echó a llorar en el teléfono. 35 niños, dijo.
Podían llevar a 35 niños y a 3 cuidadoras. «Dios los bendiga», repetía entre sollozos. Yo me senté con mi madre y empezamos a redactar el mensaje para los invitados. Cada palabra era una puñalada, pero también una liberación. Queridos amigos y familia, lamento informaros que mi boda con Javier no tendrá lugar. Sin embargo, la celebración en la Hacienda San Rafael se mantiene. Mañana, en lugar de una boda, habrá un banquete benéfico para los niños de Casa Esperanza. En vez de regalos de boda, cualquier donación para estos niños será bienvenida. Espero que podáis acompañarnos en esta nueva forma de celebración. Lucía. Pulsé enviar. El teléfono empezó a vibrar inmediatamente. Elena, mi amiga desde el instituto, fue la primera en llamar. «¿Qué coño ha pasado?». Su voz sonaba entre furiosa y horrorizada. «Javier se fue con Paula», dije, y oírlo en voz alta lo hacía más real. El día antes de la boda. El silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. «Voy para allá», dijo finalmente. «Y Lucía, lo que estás haciendo con el banquete es lo más increíble que he oído en mi vida. Cuenta conmigo para lo que necesites. Más llamadas, más mensajes. Algunos con condolencias torpes, otros con admiración, todos con apoyo incondicional». La noticia corrió por Sevilla como el fuego por un trigal seco. Una novia abandonada que convierte su boda en caridad. La historia tenía todos los ingredientes que adoraba el morbo andaluz. A las 11 de la noche, Elena llegó con 2 amigas más. Habían traído bolsas de juguetes, material escolar, cosas que habían comprado de camino. Se sentaron conmigo en el suelo del salón, y entre las 4 reorganizamos el plan de la celebración. La lista de invitados se convirtió en lista de voluntarios. El vals nupcial se transformó en juegos infantiles. El menú de adultos tuvo que adaptarse para incluir opciones que gustaran a los críos. «¿Y tú qué te vas a poner?», preguntó Elena, señalando el vestido que seguía colgado junto a la ventana. Lo miré. Esa tela de ensueño que había elegido con tanta ilusión ahora me parecía un sudario. «Eso no», dije con firmeza. «Nunca eso». Fui al armario y saqué un vestido de noche color verde esmeralda que había comprado para la cena de ensayo. Verde, el color de la esperanza y de los nuevos comienzos. Dije, mañana no seré una novia, seré otra cosa, algo diferente. Me lo probé, me quedaba perfecto. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía del todo. Tenía ojeras oscuras, los ojos enrojecidos, el pelo revuelto. Pero había algo más en esa mirada, algo duro y brillante como el acero recién forjado. «Estás preciosa», susurró Elena. «Estoy destruida», la corregí. «Pero mañana, durante unas horas, voy a fingir que no lo estoy. Por esos niños». Mis padres se fueron pasada la medianoche. Mi padre me besó en la frente con una ternura que no mostraba desde que era pequeña. «Estoy orgulloso de ti, hija, más de lo que nunca he estado». Cuando todos se fueron y me quedé sola en el piso vacío, el silencio regresó. Pero era un silencio diferente. Ya no estaba congelada. Algo en mi interior había empezado a sarder, pequeño y frágil, pero real. Me acerqué al vestido de novia. Lo toqué con la punta de los dedos. Mañana, una niña del orfanato lo llevaría puesto en alguna obra de teatro. Se sentiría como una princesa. Y eso, pensé, era mucho mejor destino que el que yo le había reservado. Me metí en la cama, pero no dormí. ¿Cómo podría? Dentro de unas horas tendría que estar en la Hacienda San Rafael, no como novia radiante, sino como anfitriona de la celebración más extraña que Sevilla hubiera visto en años. Javier me había destrozado. Paula me había traicionado, pero ellos no iban a tener la última palabra. Yo la tendría. El sol de mediodía caía a plomo sobre los jardines de la Hacienda San Rafael cuando llegué con mis padres. El lugar estaba exactamente como lo habíamos planeado. Guirnaldas de flores blancas y malvas colgando de los naranjos centenarios, mesas vestidas con manteles de lino color marfil, centros de hortensias azules en jarrones de cristal. Todo respiraba elegancia y dinero. Nuestro dinero. El dinero que Javier había ayudado a tirar por el desagüe. Me bajé del coche, sintiendo las piernas extrañamente ajenas, como si caminara sobre zancos. El vestido verde esmeralda brillaba bajo el sol andaluz. Varias personas del catering
Se giraron a mirarme. Esperaban ver a una novia destrozada. Tal vez esperaban drama, lágrimas, un colapso. Les di una sonrisa firme y seguí adelante. ¿Está todo listo?, pregunté al coordinador, un hombre bajito con gafas que sudaba copiosamente. Sí, señorita Moreno. Hemos adaptado el menú como pidió. Más opciones infantiles, menos mariscos. Los animadores llegarán en media hora. Y... vaciló. ¿Estás segura de esto? Completamente, mentí. La verdad era que no estaba segura de nada. Cada fibra de mi cuerpo quería esconderse, desaparecer, dejar que la tierra me tragara. Pero había 35 niños de camino, niños que nunca habían tenido un día como este, y yo no iba a arruinárselo por mi dolor. Los primeros invitados empezaron a llegar alrededor de la 1. Tíos, primos, amigos de mis padres. Venían con expresiones entre compasivas y curiosas, como quien va a un funeral y a un circo al mismo tiempo. Me abrazaban, murmuraban condolencias, pero en sus ojos veía las preguntas que no se atrevían a hacer. ¿Cómo podía estar de pie? ¿Por qué no estaba hecha un ovillo llorando? Elena apareció a mi lado como un ángel guardián, interceptando a los más entrometidos. Hoy celebramos a los niños, repetía una y otra vez. Lucía está bien, todo está bien. Mentira, nada estaba bien, pero si lo repetías suficientes veces, casi podías creerlo. A las 2 menos cuarto, un autobús blanco y azul se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda. El corazón me dio un vuelco. Dolores Campos bajó primero, una mujer robusta de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño apretado. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto me vio. «Hija, que el cielo te lo pague», susurró, apretándome las manos con fuerza. Detrás de ella empezaron a bajar los niños. 35 pares de ojos enormes, brillantes de asombro y desconfianza a partes iguales. Venían limpios, peinados, con su mejor ropa, que no era gran cosa. Vaqueros remendados, camisetas desteñidas, zapatillas con los cordones rotos. Una niña pequeña, de unos 6 años, se agarraba a la falda de una de las cuidadoras como si fuera un salvavidas. «Adelante», dije con la voz más cálida que pude encontrar. «Bienvenidos a vuestra fiesta». Entraron en fila, mirándolo todo con esa mezcla de fascinación y miedo que tienen los niños pobres cuando entran en lugares demasiado bonitos. El niño que iba delante, un adolescente larguirucho de unos 14 años, con el ceño permanentemente fruncido, me miró con abierta desconfianza. «¿Y esto qué es? ¿Un acto de caridad para que los ricos se sientan bien?», soltó con voz ronca. Una de las cuidadoras se puso roja. «Miguel, discúlpate ahora mismo». «No pasa nada», la interrumpí, mirando directamente al chico. «Tienes razón en desconfiar, pero hoy no se trata de que yo me sienta bien. Se trata de que vosotros lo paséis bien. Si no te apetece quedarte, nadie te obliga». Miguel me sostuvo la mirada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, encogió los hombros y siguió adelante, las manos en los bolsillos, fingiendo que nada le importaba. Pero vi cómo sus ojos se detenían en la mesa de dulces, en los globos de colores, en la pequeña piscina donde flotaban barquitos de papel. Los conduje a todos hacia el jardín principal. Los invitados adultos se habían agrupado discretamente en una zona, dejando el espacio central libre. Las mesas estaban preparadas con vajilla infantil de colores, servilletas con dibujos de animales. Detalles que Elena y las chicas habían añadido durante la noche. «Sentaos donde queráis», dije. «Esto es vuestro». La niña pequeña que había visto aferrarse a la cuidadora se acercó tímidamente a mí. Tenía el pelo castaño, recogido en 2 coletas desparejas, y le faltaba un diente delantero. «Señorita», susurró con voz de pájaro, «¿por qué no hay novio?». El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. Todos los adultos cercanos se tensaron. Dolores abrió la boca para regañar a la niña, pero yo levanté una mano. Me arrodillé para quedar a su altura. Sus ojos eran enormes, color miel, llenos de inocencia brutal. «Porque hoy no necesito un novio, cariño», dije, y mi voz salió firme, sin temblor. «Hoy necesito estar aquí con vosotros. ¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Pues Sofía, hoy eres mi invitada más importante. ¿Trato hecho?». Ella asintió, y una sonrisa le iluminó la cara. Luego, sin avisar, me rodeó las piernas con sus bracitos flacos,
y me abrazó con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Algo dentro de mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero me las tragué. No hoy. Hoy tenía que ser fuerte. Cuando me incorporé, vi que un hombre alto, de unos 40 y tantos años, había levantado en brazos a Sofía con naturalidad. Vestía un traje gris impecable, pero se había quitado la chaqueta y arremangado las mangas de la camisa blanca. Tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes y una sonrisa amable que le arrugaba los ojos. «Los jardines de atrás tienen una fuente con peces», le estaba diciendo a Sofía. «¿Quieres que te los enseñe?» «¿De verdad?», chilló ella toda su timidez evaporada. «De verdad, pero primero tienes que prometerme que me guardarás un trozo de ese pastel gigante que he visto». Mientras se alejaba con la niña, seguido de un grupo de críos curiosos, Elena me dio un codazo. «¿Quién es ese?» «Ni idea». «Pues deberías averiguarlo. No todos los días aparece un hombre así en tu vida». «Elena, por Dios». «Solo digo que tiene buena pinta, y que es el único invitado que no te está mirando con pena». Tenía razón. La mayoría de los adultos me observaban con esa mezcla tóxica de lástima y curiosidad mórbida. Pero ese hombre no me había mirado ni una sola vez. Toda su atención estaba en los niños. El almuerzo empezó con torpeza. Los críos no sabían cómo comportarse, si usar los cubiertos correctos, si podían pedir más. Pero poco a poco, ayudados por el ejemplo de las cuidadoras y la actitud relajada de Elena y mis amigas, empezaron a soltarse. Las risas fueron subiendo de volumen. Miguel, el chico cínico, se enzarzó en una batalla de pan con un niño pelirrojo y acabaron los dos riéndose como locos. A mitad del almuerzo, los animadores llegaron. 2 payasos, un mago y una chica que hacía figuras con globos. En media hora habían convertido el jardín en un caos alegre, de gritos, risas y globos reventados. El mago sacó un conejo de un sombrero, y Sofía gritó tan fuerte que todos nos reímos. Me mantuve en los márgenes, observando. Esto era real. Esto estaba pasando. Donde debería haber estado celebrando mi boda, estaba viendo a 35 niños descubrir que la alegría también podía ser para ellos. El hombre del traje gris apareció a mi lado sin hacer ruido. «Disculpe que no me haya presentado antes», dijo tendiéndome la mano. «Víctor Ruiz, soy amigo de Javier López, el dueño de la hacienda». «Lucía Moreno», respondí, estrechando su mano. Tenía un apretón firme, cálido. «Lo sé, todo Sevilla está hablando de usted hoy». Me tensé, esperando el sermón de pena o admiración, pero él sonrió de una forma que no tenía nada de condescendiente. «Llevo 20 años dedicándome a esto», continuó. «Trabajo con una fundación de ayuda a la infancia. He visto de todo. Gente que dona por imagen, empresas que usan la caridad como escaparate». Hizo una pausa. «Pero nunca había visto a nadie convertir su peor día en el mejor día de otra persona. Eso requiere un tipo de valentía muy poco común». «No soy valiente», dije con voz áspera. «Estoy rota. Solo intento que algo bueno salga de las ruinas». Eso es exactamente lo que es la valentía. No la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión de actuar a pesar de ellos. No supe qué responder. Sus palabras me atravesaron de una forma que no esperaba. «Mire a ese chico», señaló a Miguel, que estaba intentando hacer malabares con 3 naranjas que había robado de un árbol. «Hace media hora me dijo que todo esto era una farsa burguesa. Ahora está sonriendo. Usted hizo eso». «Los animadores hicieron eso». «No, usted creó el espacio para que pudiera pasar. ¿Hay una diferencia?». Víctor se excusó cuando Dolores lo llamó para ayudar con algo, pero su presencia había dejado una marca extraña, como una ventana abierta en una habitación cerrada. A las 5 de la tarde llegó el momento del pastel. El pastel que debería haber cortado con Javier, del que deberíamos haber comido juntos mientras todos nos fotografiaban. En su lugar, los niños lo rodearon con ojos desorbitados. Era una torre de 3 pisos, decorada con flores de azúcar y figuritas de chocolate. «¿Podemos comerlo?», preguntó un niño pequeño con los ojos muy abiertos. «Para eso está», respondí. «Pero primero vamos a hacer una cosa. Cada uno va a pedir un deseo antes de comer su trozo». Sofía fue la primera. Cerró los ojos con fuerza y susurró algo que no pude oír. Luego
Abrió los ojos y me sonrió con su sonrisa mellada. «¿Qué has pedido?», le pregunté. «No puedo decirlo, o no se cumple. Pero tiene que ver contigo». Repartimos el pastel entre risas y gritos. Los críos tenían crema por toda la cara. Miguel acabó con frosting en el pelo. Las cuidadoras se reían tanto como los niños. Cuando llegó el turno de los adultos, el ambiente cambió sutilmente. El coordinador del evento subió a la pequeña tarima que habíamos preparado para la música. «Señoras y señores», anunció. «Como saben, hoy celebramos algo diferente. Y ahora, nuestra anfitriona va a compartir unas palabras». No había preparado ningún discurso. No había tenido tiempo ni ganas, pero de repente todos me miraban, esperando. Los niños, los invitados, mis padres. Elena me hizo un gesto de ánimo. Subí a la tarima con piernas temblorosas. El micrófono emitió un pequeño pitido cuando lo agarré. «Buenas tardes», empecé, y mi voz sonó extrañamente firme. «No voy a mentiros. Hoy no es el día que esperaba. Hace 2 días creía que hoy sería el día más feliz de mi vida». Pausa. Me equivoqué. No porque sea infeliz, sino porque resulta que la felicidad viene en formas que no esperamos. Busqué a Sofía entre la multitud. Estaba sentada en el regazo de Víctor, con la cara manchada de chocolate, los ojos fijos en mí. Cuando el hombre que iba a ser mi esposo decidió que prefería otra vida, pensé que se había acabado todo, que 35.000 euros se iban a perder, que mi familia había sacrificado sus ahorros para nada. Tragué saliva. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo cuando era niña. El dinero es papel. Las personas son lo que importa. Vi a mi padre limpiarse disimuladamente los ojos. Así que decidí que si íbamos a perder el dinero de todas formas, al menos que sirviera para algo real, para que 35 niños, que rara vez tienen motivos para celebrar, pudieran tener un día mágico. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. ¿Y sabéis qué he descubierto hoy? Que dar felicidad cura más que recibirla, que cuando todo se derrumba, puedes elegir entre quedarte entre los escombros o construir algo nuevo con ellos. El silencio era absoluto. Así que gracias por venir, gracias por apoyarme, y gracias a vosotros, niños, por enseñarme que la alegría no necesita una razón perfecta. Solo necesita corazones abiertos. Bajé de la tarima entre una explosión de aplausos. Sofía corrió hacia mí y me abrazó las piernas otra vez. Miguel, el adolescente cínico, me hizo un gesto con la cabeza que era casi una reverencia. Víctor se acercó cuando la multitud empezó a dispersarse. «Si alguna vez decide continuar con esto», dijo, sacando una tarjeta de su cartera, «mi fundación estará encantada de apoyarla. Tiene un don, Lucía. Sería un desperdicio no usarlo». Miré la tarjeta. Víctor Ruiz. Fundación Renacer. Un ave fénix dorada en relieve brillaba en la esquina. «No sé si...». «No tiene que decidir ahora», interrumpió con amabilidad. «Pero cuando esté lista, llámeme». La tarde se deslizó hacia el atardecer. Los niños, exhaustos y felices, empezaron a cabecear. Dolores organizó la retirada con eficiencia militar, pero no sin antes abrazarme con lágrimas en los ojos. «Eres un ángel», susurró. «Un ángel caído del cielo». «Solo soy una mujer a la que dejaron plantada», respondí con una sonrisa cansada. «No, eres mucho más que eso, y algún día te darás cuenta. Antes de subir al autobús, reuní a los niños por última vez. «Hay algo más», anuncié. «Mi vestido de novia, el que no me puse hoy». Señalé hacia donde Elena lo había traído en su funda. «Lo voy a donar a Casa Esperanza, para que las niñas puedan usarlo en las obras de teatro, en los bailes, cuando quieran sentirse princesas». Sofía ahogó un grito. Varias niñas mayores se taparon la boca. Incluso Miguel pareció sorprendido. «¿En serio?», preguntó una niña de unos 12 años con pecas. «En serio. Algún día, una de vosotras se casará de verdad en ese vestido, y será mucho mejor que lo que yo había planeado». Dolores volvió a llorar. Las niñas se arremolinaron alrededor de la funda, tocándola con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Cuando el autobús se alejó por el camino de tierra, dejando una nube de polvo dorado a la luz del atardecer, me quedé sola en el jardín. Los invitados adultos se habían marchado, excepto mis padres y Elena, que estaban ayudando al personal a recoger. Víctor apareció a mi lado una última vez.
¿Sabe qué es lo más impresionante de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que no lo hizo por usted, lo hizo por ellos. Y eso, en un mundo de narcisismo disfrazado de caridad, es revolucionario. Solo hice lo que tenía que hacer. Esa es la diferencia entre la gente común y la extraordinaria. La gente extraordinaria no se da cuenta de que lo es. Se marchó poco después. Yo me quedé entre las mesas desiertas, los globos desinflándose, los restos de felicidad en el aire. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Veo que al final la fiesta salió bien. Me alegro. Lo siento mucho, Lucía. De verdad. Javier, lo leí 2 veces. Esperé sentir algo. Rabia, dolor, satisfacción. Pero solo sentí vacío. Ese mensaje llegaba 12 horas tarde y de un universo que ya no me importaba. Lo borré sin responder. Elena se acercó. Me pasó un brazo por los hombros. ¿Cómo estás? No lo sé, admití. Exhausta, rota, pero también algo más, algo que no sé nombrar. Se llama propósito, dijo ella con suavidad. Acabas de encontrarlo. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi piso vacío, no lloré. Me quité el vestido verde esmeralda, lo colgué con cuidado. Me quedé frente al espejo en ropa interior, estudiando a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras. Había perdido peso. Pero sus ojos tenían algo nuevo, algo duro y brillante como el diamante que se forma bajo presión extrema. Saqué la tarjeta de Víctor del bolso. La puse en la mesita de noche, bajo la lámpara. Fundación Renacer. Renacer. Volver a nacer. Emerger de las cenizas. Tal vez, pensé antes de quedarme dormida, tal vez Javier me había hecho el mayor favor de mi vida sin saberlo. Me había destrozado lo suficiente como para que yo pudiera reconstruirme desde cero, y esta vez lo haría a mi manera. El café que sostenía entre las manos ya se había enfriado, pero seguía aferrada a la taza como si fuera un ancla. Frente a mí, en la pequeña oficina que habíamos alquilado en el barrio de Santa Cruz, se apilaban carpetas con nombres de niños, propuestas de proyectos, presupuestos que Elena y yo habíamos elaborado hasta altas horas de la madrugada. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la Hacienda San Rafael, y mi vida era irreconocible. La Fundación Esperanza había nacido oficialmente 2 semanas después del banquete. Víctor cumplió su promesa. Nos ayudó con los trámites legales, nos puso en contacto con otros donantes, nos guió por el laberinto burocrático sin intentar tomar las riendas. Era un mentor, no un salvador, y esa diferencia lo cambiaba todo. Ahora trabajábamos con 3 hogares infantiles en Andalucía. Habíamos organizado 4 eventos más, recaudado casi 70.000 euros en donaciones, conseguido que 2 empresas locales nos patrocinaran programas educativos. Los días se me escapaban entre reuniones, papeleo, visitas a los niños. No había tiempo para pensar en Javier, en Paula, en lo que pudo haber sido. O eso me decía a mí misma. La verdad era más complicada. El dolor no había desaparecido. Se había transformado en algo más manejable, como una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. Algunas noches me despertaba en la cama vacía y sentía el peso de la ausencia. Pero luego recordaba la cara de Sofía comiendo pastel, la sonrisa de Miguel cuando finalmente bajó la guardia, y el dolor se volvía más pequeño. «Tienes que ver esto». Elena irrumpió en la oficina con su portátil bajo el brazo, despeinada y emocionada. «Acaban de publicar el artículo en el correo». Abrió el ordenador y giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba mi cara, en una fotografía tomada durante nuestra última visita a Casa Esperanza. Yo estaba agachada, ayudando a una niña pequeña a atar sus zapatos, sonriendo sin ser consciente de la cámara. El titular decía: Lucía Moreno, la mujer que convirtió la traición en esperanza. Leí el artículo en diagonal. Hablaban del banquete, de la fundación, de los logros de estos meses. Había citas mías que no recordaba haber dicho, adjetivos demasiado generosos, una narrativa heroica que me hacía sentir incómoda. Pero al final del artículo había algo que me detuvo en seco. Una fotografía secundaria. Víctor y yo, en la presentación del programa educativo, de pie uno junto al otro. Él me miraba con una expresión que la cámara había capturado con brutal honestidad,
admiración, ternura, algo más que no me atrevía a nombrar. «Se te nota», dijo Elena con una sonrisa pícara. «¿Qué se me nota? Que te gusta. ¿Y que él te gusta a ti? Elena, por favor, tenemos una relación profesional». Lucía: «Llevo siendo tu amiga 18 años. Sé cuándo estás mintiendo. Y ahora mismo mientes fatal. Tenía razón, claro. Durante estos meses, Víctor y yo habíamos pasado incontables horas juntos. Reuniones para planificar eventos, cenas que se alargaban hasta la madrugada, hablando de todo menos de trabajo, paseos por la judería, discutiendo sobre Machado y Lorca. Él nunca había hecho un movimiento inapropiado, nunca había cruzado la línea invisible que yo había trazado alrededor de mi corazón destrozado. Pero esa línea se hacía cada vez más delgada. «No estoy lista», dije finalmente cerrando el portátil. «Tal vez nunca lo esté. O tal vez solo tienes miedo de volver a confiar, lo cual es completamente comprensible, pero no puedes vivir el resto de tu vida castigándote por el error de Javier». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Dolores, la directora de Casa Esperanza. «Lucía, ¿puedes venir esta tarde? Sofía pregunta por ti. ¿Ha pasado algo?» El corazón me dio un vuelco. Respondí inmediatamente que estaría allí en una hora. Casa Esperanza olía como siempre a detergente industrial y a las galletas que horneaban los miércoles. Los niños estaban en clase cuando llegué, así que el recibidor estaba inusualmente silencioso. Dolores me esperaba en su pequeño despacho, con Sofía sentada en una silla demasiado grande para ella, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. En cuanto me vio, la niña saltó de la silla y corrió hacia mí. La cogí en brazos y sentí cómo temblaba. «¿Qué ha pasado, cariño?» «Vinieron unos señores», susurró contra mi cuello. «Dicen que tal vez me vayan a adoptar, pero tengo miedo». Me senté con ella en el regazo mientras Dolores me explicaba. Una pareja de Valencia, sin hijos, llevaban meses en el proceso de adopción. Habían venido a conocer a varios niños y habían conectado especialmente con Sofía. «Es una oportunidad maravillosa para ella», dijo Dolores con los ojos húmedos. «Pero lleva toda la mañana llorando. Dice que no quiere irse». «¿Por qué no, Sofía?», pregunté con suavidad, apartando un mechón de pelo de su carita. «Tendrías una familia, una madre y un padre solo para ti. Pero entonces no te vería más», sollozó ella. «Tú eres como mi...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo también sentía ese vínculo inexplicable que habíamos formado desde aquel primer día. «Escúchame bien», dije secándole las lágrimas con mis pulgares. «Si esa familia es buena, si te tratan con amor, nada me haría más feliz que verte ir con ellos. Y Valencia no está tan lejos. Podré visitarte, te lo prometo». «¿De verdad?» «De verdad, porque ¿sabes qué? El amor no se acaba porque alguien se vaya a otra ciudad. El amor verdadero permanece, aunque no nos veamos todos los días». Sofía me abrazó con fuerza. Sobre su cabeza, Dolores me sonreía con una mezcla de tristeza y esperanza. Cuando salí de Casa Esperanza una hora después, el sol de noviembre caía oblicuo sobre las calles de Nervión. Caminé sin rumbo fijo, necesitando procesar lo que acababa de pasar. La posibilidad de perder a Sofía me dolía de una forma inesperada. Pero al mismo tiempo, saber que podría tener una familia real, un hogar de verdad, era exactamente lo que yo quería para ella. ¿No era ese el objetivo de todo esto? ¿No era precisamente dar a esos niños las oportunidades que nunca habían tenido? Mi teléfono sonó. «Víctor, ¿estás libre para cenar? ¿Ahora?» «Ahora. Tengo algo que contarte. Algo importante». Quedamos en un pequeño restaurante en Triana, cerca del río. Víctor ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa junto a la ventana, contemplando el Guadalquivir teñido de naranja por el atardecer. Se levantó cuando me vio, y como siempre, su presencia me produjo esa sensación extraña de estar en casa y completamente vulnerable al mismo tiempo. «¿Qué es tan importante?», pregunté después de pedir. «Me tienes intrigada. La Fundación Renacer está expandiendo sus operaciones internacionales», comenzó, y algo en su tono me puso en alerta. «Van a abrir una sede permanente en Buenos Aires. Me han ofrecido dirigirla». El mundo se detuvo por un segundo. Eso es increíble, Víctor. Es una oportunidad enorme». «¿Lo es?», asintió sin apartar los ojos de los míos. «Pero también significa irme de España, probablemente por 2 o 3 años, como mínimo». «Entiendo».
¿De verdad? La pregunta llevaba un peso que iba mucho más allá de las palabras. Es tu trabajo, es lo que haces. ¿Sería egoísta de mi parte? Lucía. Me interrumpió con suavidad, alargando la mano sobre la mesa hasta casi tocar la mía. Estos meses contigo han sido los más significativos de mi vida en mucho tiempo. Ver tu fuerza, tu compasión, verte transformar tu dolor en algo hermoso, me ha cambiado. Hizo una pausa. No quiero irme, sin saber si podría haber algo más entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Víctor, No tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Sé que todavía estás sanando. Sé que lo último que necesitas es presión, pero necesitaba decírtelo antes de tomar una decisión. Nos miramos durante un largo momento. Vi en sus ojos algo que Javier nunca me había dado. Paciencia, respeto, una admiración que no exigía nada a cambio. ¿Cuándo tienes que dar una respuesta? En 2 semanas. Asentí lentamente. El camarero llegó con nuestros platos, rompiendo el momento. Comimos hablando de cosas superficiales, pero la conversación real continuaba en el espacio entre las palabras. Cuando me acompañó a casa esa noche, nos detuvimos frente a mi portal en Triana. La calle estaba vacía, iluminada solo por las farolas antiguas y la luz de las ventanas. Gracias por la cena, dije torpe de repente. Y por ser sincero. Siempre lo seré contigo, Lucía. Dio un paso hacia mí, sin tocarme, solo acortando la distancia. Quiero que sepas algo. Javier fue un idiota. No por dejarte. Los sentimientos cambian, y eso puede pasar. Fue un idiota por no ver lo que tenía, hasta que fue demasiado tarde. Por elegir la mentira sobre la honestidad. Tú mereces a alguien que te vea realmente, que te valore, que no tenga miedo de tu fuerza. Las palabras me atravesaron. Sin pensarlo, di un paso hacia él y lo abracé. Me rodeó con sus brazos, y por primera vez en 6 meses me permití apoyarme en alguien. Voy a pensarlo, susurré contra su pecho. Lo prometo. Esa noche, sola en mi apartamento, no pude dormir. La oferta de Víctor, Sofía siendo adoptada, el artículo, todo se arremolinaba en mi cabeza. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una tila. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi teléfono iluminó la encimera. Un mensaje. Al principio pensé que era Elena, o mi madre, pero el nombre en la pantalla me heló la sangre. Javier. No había tenido noticias suyas desde aquel mensaje patético, el día del banquete, que había ignorado. ¿Qué demonios quería ahora? Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte, por favor. Es importante. Mañana, 15 de enero, Café Central. Si no vienes, lo entenderé. Pero por lo que tuvimos, dame esta oportunidad. Lo leí 3 veces. La rabia, vieja y familiar, despertó en mi pecho. ¿Cómo se atrevía? Después de 6 meses de silencio, ¿cómo se atrevía a reaparecer justo ahora? Pero junto a la rabia había algo más. Curiosidad. Una necesidad de cerrar el círculo, de enfrentarlo sin el shock y el dolor de aquella noche en abril. Respondí antes de poder arrepentirme. Estaré allí. El Café Central estaba en el corazón de Sevilla, un local antiguo con espejos empañados y sillas de madera que habían visto pasar décadas de conversaciones importantes. Llegué exactamente a las 3, decidida a no darle la satisfacción de esperarme. Javier ya estaba allí. Tardé un momento en reconocerlo. El hombre que había conocido, siempre impecable, seguro de sí mismo, con esa arrogancia casual del que nunca ha conocido el fracaso verdadero, había desaparecido. En su lugar, había alguien demacrado, con ojeras profundas, la ropa arrugada, el pelo sin cortar. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Levantó la vista cuando me acerqué. En sus ojos vi algo que me sorprendió. Vergüenza auténtica. Lucía. Gracias por venir. Su voz era un susurro ronco. Me senté frente a él, la espalda recta, las manos en el regazo. No iba a facilitarle esto. «Tienes 10 minutos», dije con frialdad deliberada. «Habla». Tragó saliva visiblemente. Pidió un café al camarero con mano temblorosa. Yo no pedí nada. «No sé por dónde empezar», comenzó. «Todo se fue al infierno, Lucía, todo. Qué pena». Mi tono debió sorprenderlo, porque parpadeó. «Paula». «¿Y yo?» «Duró 3 meses.
3 meses de peleas constantes, de reproches, de darnos cuenta de que lo nuestro no era amor, era solo, no sé, excitación, egoísmo, una fantasía que se hizo añicos cuando tuvimos que enfrentar la realidad. Fascinante. ¿Para esto querías verme? ¿Para contarme que tu aventura fracasó? No, quería... Se frotó la cara con las manos. He perdido mi trabajo. Paula me dejó por otro. Mis amigos ya no me hablan. Mis padres están decepcionados. He tenido que mudarme a un estudio diminuto porque no puedo pagar nada mejor. Y todo el tiempo, cada día, veo lo que estás haciendo. La fundación, los niños. Sales en los periódicos, en las noticias locales. Eres increíble, Lucía. Y yo lo perdí todo. Bien. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. ¿Bien? Repitió atónito. Bien, confirmé. Me alegro de que tu vida sea un desastre. Me alegro de que Paula resultara ser exactamente lo que era. Una persona egoísta y superficial. Me alegro de que tus amigos vieran tu verdadera cara. Te lo mereces todo, Javier. Vi cómo palidecía. Pero no vine aquí para regodearme, continué. Y mi voz se suavizó ligeramente, no con perdón, sino con algo más cercano a la indiferencia. Vine porque necesitaba cerrar esta puerta de una vez por todas. Lucía, cometí el peor error de mi vida. Cada día me arrepiento. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpí. Y aunque pudieras, yo no querría. ¿Sabes por qué? Negó con la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Porque me hiciste un favor, Javier. Me incliné hacia adelante, sosteniéndole la mirada. Me destruiste, completamente. Esa noche en abril, cuando te fuiste, pensé que mi vida había terminado. Lloré. Me sentí humillada, rota, inútil. Pero luego tuve que levantarme. Tuve que decidir quién quería ser en medio de las ruinas. Y descubrí que sin ti soy mejor, más fuerte, más auténtica. Encontré mi propósito, mi vocación, algo que me hace sentir viva de una forma que nuestra relación nunca logró. Conocí gente extraordinaria. Hice diferencias reales en vidas de niños que no tenían nada. Hice una pausa. Así que gracias. Gracias por traicionarme. Gracias por mostrarme que no eras el hombre que yo creía. Porque si te hubieras casado conmigo, habría vivido una mentira. Habría desperdiciado mi vida con alguien que no me merecía. Lucía. Su voz se quebró. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos? No, dije con firmeza absoluta. No hay vuelta atrás, Javier. Y no es por rencor. Es porque yo ya no soy la mujer que tú conociste. Esa Lucía murió cuando te fuiste. Y esta nueva versión de mí no tiene espacio para ti. Me levanté. Saqué un billete de 5 euros y lo dejé en la mesa. Te perdono, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Porque seguir cargando con rabia solo me haría daño a mí misma. Pero perdonarte no significa darte otra oportunidad. Significa liberarme de ti por completo. ¿Hay alguien más?, preguntó de repente, y en su voz había algo desesperado. Ese hombre que sale en las fotos contigo, Víctor. Mi vida ya no es asunto tuyo, respondí con calma. Cuídate, Javier. Espero que encuentres la manera de ser feliz, pero búscala lejos de mí. Salí del café sin mirar atrás. La tarde de noviembre era fresca, el cielo de Sevilla de un azul profundo salpicado de nubes blancas. Caminé por las calles empedradas del casco antiguo, sintiendo como algo en mi interior se liberaba definitivamente. Mi teléfono sonó. Víctor, ¿dónde estás? En Santa Cruz. ¿Por qué? Quédate ahí, voy para allá. Lo encontré en la plaza de Santa Cruz, sentado en el borde de la fuente, con 2 cucuruchos de helado en las manos a pesar del frío. Me ofreció uno con una sonrisa. ¿Helado en noviembre?, pregunté, pero lo acepté. Los mejores momentos de la vida merecen helado, sin importar la estación. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, comiendo helado, viendo pasar a los turistas y a las parejas jóvenes. «Vi a Javier hoy», dije finalmente. Víctor no pareció sorprendido. «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondí, y al decirlo en voz alta, supe que era verdad. Completamente libre. Ya no me duele. Ya no siento nada por él. Es como ver a un extraño que una vez conocí. Eso es bueno. Víctor, dije girándome para mirarlo, sobre lo que dijiste anoche, no tienes que... Déjame terminar, lo interrumpí con una sonrisa. No estoy lista para una relación. Todavía no.
Necesito más tiempo para terminar de sanar, para descubrir quién soy sin estar definida por otra persona. Pero... Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero tampoco quiero que te vayas a Buenos Aires sin saber que esto importa mucho. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no te vayas todavía. O si tienes que irte, que sea sabiendo que cuando vuelvas, tal vez yo esté lista. Tomé su mano, sintiendo cómo encajaba perfectamente con la mía. Tú me ves, Víctor. ¿De verdad me ves? No solo a la víctima que fui o a la heroína que la gente cree que soy. Ves a la persona real en medio. Y eso es algo que no quiero perder. Puedo rechazar la oferta, dijo rápidamente. Puedo quedarme aquí, trabajar contigo en la fundación. No necesito ir a Argentina. No, respondí con firmeza. Esa es una oportunidad increíble para ti. No puedes renunciar a ella por mí. Pero tal vez 2 años no sea tanto tiempo. Hay aviones, hay videollamadas, y cuando vuelvas, veremos dónde estamos. ¿Me estás pidiendo que espere? Te estoy pidiendo que vivas tu vida mientras yo termino de encontrar la mía. Y si cuando regreses seguimos queriendo lo mismo, entonces será el momento correcto. Me miró durante un largo momento, luego se inclinó y me besó la frente con una ternura que me hizo cerrar los ojos. Eres extraordinaria, Lucía Moreno, y esperaré todo lo que haga falta. 2 semanas después fui al aeropuerto a despedirlo. Elena vino conmigo para apoyo moral, pero se mantuvo a distancia mientras Víctor y yo teníamos nuestro último momento. Cuida la fundación, dijo abrazándome. Y cuídate tú también, y mantente en contacto. Todas las semanas, te lo prometo. Lo vi desaparecer por la puerta de embarque, y aunque sentí una punzada de tristeza, no fue devastadora. Era más bien agridulce. El final de un capítulo, pero no del libro. ¿Estás bien?, preguntó Elena cuando volvimos al coche. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Estoy bien, de verdad. Esa noche, sola en mi apartamento, me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón que daba a Triana. Las luces de Sevilla parpadeaban en la oscuridad. El río Guadalquivir fluía invisible, pero constante más allá de los tejados. Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Ahí estaban. Sofía sonriendo con crema en la cara, Miguel intentando parecer aburrido pero fallando miserablemente, los niños de Casa Esperanza rodeando el pastel, Víctor y yo en la presentación del programa educativo, Elena y yo trabajando hasta tarde en la oficina, mis padres, orgullosos, en la inauguración de nuestra sede, mi vida real, construida sobre los escombros de un sueño roto. Javier me había destruido para que Paula pudiera tener su fantasía egoísta. Pero en el proceso me había liberado para convertirme en alguien que nunca habría sido con él. Alguien más fuerte, más compasiva, más real. Y Víctor volvería, ¿o no? Pero yo estaría bien de cualquier manera, porque finalmente había aprendido la lección más importante. Mi felicidad no dependía de tener un hombre a mi lado. Dependía de la persona que veía en el espejo cada mañana. Alcé mi copa hacia el cielo nocturno de Sevilla. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta. Por las segundas oportunidades, por convertir el veneno en medicina. El viento cálido de noviembre sopló desde el río, trayendo el olor a azahar y a promesas. Sonreí. Esto no era el final de mi historia, era solo el principio. Queridos amigos, ¿les gustó la historia de Lucía? ¿Qué opinan de su decisión? Escriban en los comentarios. Den like si la historia les llegó al corazón. Es muy importante para mí. Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. ¿De qué ciudad son? En la descripción encontrarán la lista con todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.